hablando de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, a los de Filipos, a los de la ciudad de Filipos, que su gentilicio es filipenses. Y entonces es una epístola, como lo dijimos en algún momento, del apóstol Pablo a los filipenses, a los que están en Filipos. Así que vamos a ver nuestra Biblia, el libro de Filipenses, en la carta de Filipenses, en el capítulo número 2. En lo que usted lo busca, me reitero la bienvenida o el gusto que nos da de tener aquí a Eduardo y a Blanca, papás de Eduardo, nuestro hijo. Una vez más, qué bueno que estén aquí, Dios les bendiga mucho y qué bueno que están. Hace 8 días, de año, oraste por ellos, sí, ¿verdad? Sí, fue 8 días que oramos por nuestro hermano Eduardo, qué bueno que está aquí. Y no quiero dejar de omitir, aunque es regular su visita, pero qué bueno que están aquí a Josué y Gemma. Qué bueno que están aquí. No sé si José vaya de aquí, pero qué bueno que están aquí. Creo que no venían desde el día de cruz al aniversario, ¿verdad? El de ese sí nos vimos. Sí, qué bueno, llegaron allá. Llegaron tarde, yo los vi. No, no es cierto. No, pero qué bueno que fueron. Nos dio gusto. Pero qué bueno que están ahí. No nos veíamos. Qué bueno que están aquí. Y a todos en general. Sí, me da gusto verlos. Hoy Caro anda cojeando hoy Caro, porque falta toda la flota de ahí de ese lado, ¿no? Pero qué bueno que están aquí, están Angus también. Qué bueno, mi hermana Margarita, qué bueno que está aquí, pero tenía 2 semanas que no venía, ¿verdad? Por cuestión de salud, ¿sí? Pero qué bueno que están aquí. Mi hermana Carmen y mi hermano Luis Enrique hace 8 días no pudieron venir, ¿sí? Pero qué bueno que están aquí. Me da gusto que estén aquí, que la bendición de Dios sea con cada uno de los que estamos aquí. No sin omitir a los demás, mi hermana Carmelita, mi hermana Yuli, mi hermano Raúl, Gaby, Rafa, Anabel, que salían con los niños. Me da gusto porque Anabel llega rápido así, ya, directo por allá, ¿no? Pregúntenle los que tenemos hijos, pregúntenle de qué fue la clase. Le encargo, Eduardo, Blanca, que le pregunten a Naomi de qué fue su clase. Yo sé que Caro lo hace con Evany. Nosotros a Noah y a Evan les preguntamos, ¿sí? Yo sé que Gaby y Rafa lo hacen con sus hijos. Pregúntenles, ¿sí? De qué fue la clase. Y va a ver que también va a aprender usted de ello. Bueno, Filipenses en el capítulo número 2, de los versículos 19 al 30. Hoy vamos a hablar de 2 personajes que la Biblia menciona, y yo espero, hermano, que se refleje usted en una parte de ellos. Filipenses 2, 19 al 30. A ver, si usted puede ponerse de pie, si no lo puede hacer, le pido que lo haga de manera respetuosa, que esté atento de manera respetuosa. Ahí está en la pantalla, se nos pueden poner. Filipenses 2, 19 al 30. ¿Sí? Yo leo el 19, ustedes de manera guida y fuerte, leen el 20, y así vamos sucesivamente hasta llegar al versículo 30. Amén. Filipenses 2, del 19 al 30, dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al leer noticias vuestras. A ver, vamos de nuevo, leímos más tanto yo como ustedes, ¿no? Vamos otra vez. Yo leo el 19, ustedes de manera unida, el 20. Dice una vez más, 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras. Estaban buscando sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Así que a esto espero enviaros luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia,
a quien vosotros enviasteis a ministrar para mis necesidades. En verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y toda estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir a los que os faltaban en vuestro servicio por mí. Vamos a orar. Padre celestial, en esta tarde de Dios estamos delante de ti. Ponemos en tus manos, Dios, este mensaje, Padre. Tu palabra, Dios, bendita, Dios, pero permite que sea de bendición para nosotros. Que Padre celestial, al escucharla, podamos aprender algo de ella, Dios, podamos entender lo que tú tienes para nuestra vida, Dios, y que Padre celestial podamos salir bendecidos, entender tu palabra, Dios, que al escucharla nos redarguya en nuestra vida, nos haga entenderla, Dios, y podamos, Dios, llevarla a la práctica. Te lo pido, Dios, y te lo ruego por Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Seguramente usted ha visto que los grandes héroes siempre van de un acompañante o de un patrullo incluso. Podemos pensar en Batman, más bien no podemos pensar en Batman sin Robin. No podemos pensar en el Quijote sin Sancho Panza, ¿sí? Fíjese, no podemos pensar en Viruta sin Capulina, ¿no? O en Tintán sin ¿quién? Su carnal Marcelo, ¿sí? ¿Sabe usted que este Marcelo murió en el 70 y de la tristeza? Eso dice la familia de Tintán, de los Valdés. A los 3 años Tintán murió en el 73 y fue mucho por la tristeza de no tener a su carnal Marcelo, porque era más que incluso sus hermanos, él tenía una actividad muy cerca con él, ¿sí? Bueno, siempre hay un colaborador muy cercano, alguien que te hace, que te identificas con él, ¿sí? Bueno, hermano, el apóstol Pablo también tenía colaboradores muy cercanos. Y lo vimos en este pasaje que acabamos de leer, ¿sí? Sin embargo, en los reflectores siempre se nos lleva el primer lugar. ¿A poco no? Siempre se nos lleva el primer lugar. Y fíjese, hermano, yo hice hace algún tiempo una predicación sobre los segundos lugares. No sé si lo recuerdan, yo la expuse aquí, una predicación que hablaba sobre, por ejemplo, Juan el Bautista, que hablaba de Jonatán con David. Ajá. Y esa predicación a mí me gustó mucho. Y yo le llamé algo así como el segundo lugar. Pero ya pensando, siempre me quedo con la intención de pensar si lo que dije lo dije bien, si dije lo que tenía que decir. Y después me quedé pensando en esa predicación y dije, no, está mal. Porque yo dije que Juan el Bautista era un segundo lugar, que Jonatán era un segundo lugar. ¿Y saben que frente a Dios no hay segundos lugares? Frente a Dios hay funciones, hay misiones que hacer, independientemente del lugar que te corresponde. En ese sentido, Jonatán hizo la función que tenía que hacer, Juan el Bautista hizo la función que tenía que hacer. Ahora, fue segundo lugar, y no sé, pero lo que sí sé es que él ayudó a subir al que tenía que subir. Jonatán protegió a David. Y gracias a eso David lo miró y cumplió la función de ser rey después. Juan el Bautista, usted sabe qué decía Juan el Bautista: yo no soy digno ni de siquiera. Cuando lo ven a Juan el Bautista, dicen, no me vean a mí, mejor váyanse con él. Felipe y Natanael, si no me equivoco, eran discípulos de Juan. Y en cuanto Juan vio que Jesús ya estaba empezando su ministerio, le dijo, váyanse con él.
hizo la función que le correspondía, tanto Jonatán como David. Entonces, segundo lugar, pues a lo mejor no, más bien hizo la función que le correspondía. Sí. Bueno, sin embargo, al que es segundo, al que hace una función de su cargo, nadie la recuerda. No sé si aquí a alguien le gusta el fútbol, pero no sé a ver quién recuerda contra quién fue. Brasil fue campeón en el 58. ¿Quién fue contra el equipo contra el que ganó Brasil? ¿No se acuerdan? A lo mejor en el México 86 fue campeón Argentina. ¿Quién fue la final? ¿Ven cómo no nos acordamos de quién fue contra el que perdió? Alemania. ¿Sí? ¿Sí? Cuando murieron estos que yo les menciono, porque cuando murió Pintar, pero le hicieron homenaje a Marcelo, no como Pintar, ¿sí? Y era su segundo, ¿sí? Bueno, ¿qué quiero decir, hermano? Pablo, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, está en la cárcel. Platicaba ahorita con la hermana Carmelita y decía, hoy día para nosotros seguir el Evangelio ya no nos representa ir a la cárcel, hermano. Si usted habla con alguien en la calle y le presenta el Evangelio, no representa ir a la cárcel. Por eso, en el tiempo de Pablo, predicar el Evangelio era ir a la cárcel, era morir por el Evangelio. Pablo escribe la carta a los filipenses estando en la cárcel. Y en la cárcel le llegan dos visitas o le llegan dos colaboradores. Uno es Timoteo y el otro es Epafrodito. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar precisamente de estos dos personajes. ¿Sí? Pablo no podía ir a los filipenses, no podía ir a Filipos, debido a su situación de encarcelamiento por predicar el Evangelio. Ante esa posibilidad, manda a Timoteo. Y fíjese cómo le dice a Timoteo, ¿sí? El versículo 19 se lo pueden poner ahí en la pantalla, véanlo en su Biblia, por favor. Esperen el Señor, envíenos pronto a Timoteo para que yo esté, para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras. Es decir, Timoteo fue un mensajero, ¿sí? Las cartas no se hacían, no tenían cartas postales, no había cartas postales más bien, no había correo electrónico, no había internet, no había. Dicho sea de paso, ¿usted sabe cuáles son los orígenes de las comunicaciones en general? ¿A qué me refiero? El correo electrónico, que hoy día incluso ya está sobrepasado. ¿Usted sabe dónde fue el origen del correo electrónico? Tiene origen bélico. El gobierno de los soldados norteamericanos, para el afán de comunicarse, para las guerras que ha tenido, necesitaba una forma de comunicarse de manera rápida. Una carta postal tardaba mucho. Además, ellos estaban en guerra, pues como los. Entonces, vía satelital, inventaron el correo electrónico. El submarino tiene un origen bélico. ¿Por qué? Pues porque si por abajo del agua no te ve el enemigo y le pueden soltar. Muchos de los inventos han tenido orígenes bélicos. Sí. Bueno, en ese tiempo no había correo electrónico, no había forma de comunicarse. La carta o la forma de comunicarse era por correo postal y lo hacían de manera prácticamente personal. Por eso me dice a Timoteo, ¿sí? Que Pablo va a mandar a Timoteo para que les avise cómo está la iglesia de los filipenses, de Filipos. ¿Sí? Fíjense lo que dice el versículo 20. Yo no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que sinceramente se interese por vosotros. Pero ya conocéis, dice el 22, los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Lo consideran a Timoteo hijo espiritual. Así me llama en el versículo 22, como hijo a padre ha servido conmigo. Timoteo, entiende, era un hombre joven, relativamente joven. Si usted ve más adelante en los libros de la Biblia, hay dos cartas que Pablo le escribe a Timoteo y que básicamente son consejos
sobre cómo llevar una iglesia, el ministerio de Dios. ¿Sí me explico? Lo consideraba un hijo espiritual. Y Timoteo consideraba a, a Pablo como padre espiritual. ¿Sí? Primera enseñanza, hermano. ¿Usted ya tiene un hijo espiritual? ¿Usted ya ha creado algo para decirle, este es mi hijo espiritual? ¿Qué es un hijo espiritual? Alguien que usted le enseñe, alguien que usted le dé palabra, ¿sí? Lo introduzca, lo guíe en el Evangelio. Ahí se lo dejo, hermano. Timoteo, que también de acompañar a Pablo en sus viajes ministeriales, aprendió a compartir las preocupaciones y los valores de Pablo. De eso dice a los filipenses que no hay otro como él que se preocupe tanto por ellos como el apóstol mismo. ¿Sí? Pablo consideraba a Timoteo como su otro yo. La cercanía, hermano, la convivencia constante lo hace uno aprender a saber cómo piensa la otra persona. ¿Sí? Cuando uno anda de novio, empieza a conocer las manías, los gustos, y ya cuando uno se casa, todavía los conoce más. Se quita la fachada del maquillaje, se quita la fachada del peinado, porque ya cuando te levantas estás así. ¿Sí me explico? ¿Sí? Allá se ríen, allá atrás, pues tampoco así. ¿No? Pero esa es la realidad. ¿Por qué? Yo le he dicho a Yuli, y se lo paso a usted, hermano. Yo sé que usted lo hace. Tiene que tener una forma de comunicación con su familia, de tal manera que cuando haya alguna emergencia, piensa en el terremoto del 17, que se bloquearon todas las comunicaciones, aún sin poder comunicarse, sepan qué hacer. Se lo he dicho, ¿sí? De la experiencia, el día que del temblor del 17, yo le venía de Morelia, no había forma de comunicarnos porque el celular estaba bloqueado, se me acabó a mí la pila, ¿sí? Y yo dije, ella tiene que llegar a la central. ¿A qué hora? No sé, pero tiene que llegar. Y yo me planté en la central, yo me fui caminando a la central, y ahí llegué. Llegó como a las 7 de la noche cuando sí, la verdad que llegaba como a las 5. ¿Sí? Ella sabía que yo iba a estar ahí, independientemente de lo que me haya pasado. Esa es una forma de comunicarse, aún sabiendo, más bien de hacer algo, aún sabiendo que aún no habiendo forma de comunicarse con la otra persona. Hágalo usted con su familia. Si un día, por X razón, no se puede comunicar con los suyos, ¿qué va a hacer? Tiene que tener una forma de comunicarse, aún, más bien, no una forma de comunicarse, una forma de actuar sabiendo que la otra va a hacer lo mismo, aún sin comunicarse. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque es una emergencia, hermano. ¿Sí? Bueno, Pablo decía, le mando a mi otro yo. Tanta confianza tenía Pablo en Timoteo que le dice, él ha servido como hijo a padre y ha servido conmigo en el Evangelio. Pablo consideraba a Timoteo como un hijo. Y el apóstol Pablo adoptó a Timoteo espiritualmente. Lo tomó bajo su protección. Dice primero de Timoteo 1:2 que esto es muy valioso. Y le dice a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Pablo consideraba a Timoteo como hijo en la fe. Hay un sentido de esa adopción. Se refiere a hijos nacidos dentro del matrimonio. Pero en este caso es un matrimonio espiritual en el sentido de que es mi verdadero hijo. Yo lo he criado prácticamente, le he enseñado lo que es andar en el camino de Dios. ¿Sí? Se refiere espiritualmente. En aquel entonces era posible, como él, que una persona importante como Pablo adoptara a alguien y lo convirtiera en su heredero legal. ¿Sí? Así que llegamos al cielo mucho por adopción. ¿Sí? Yo le invito, hermano, que busque tener un hijo espiritual. O en otro sentido, si usted todavía cree que le falte, busque un padre espiritual. ¿Sí?
Intente buscar un padre espiritual. Porque, ojo, esto es crecimiento. Y al rato usted, lo que ya sabe, lo va a venir a exponer aquí. O lo va a venir a hacer acá. Porque el Evangelio, hermano, también es progresivo. El Evangelio también tiene que dárselo. Somos nosotros adoptados en la familia de Dios. Uno lo aprende, uno lo va aprendiendo y después tiene que enseñarlo a otros. Dios tiene un hijo unigénito, Jesucristo, pero nosotros somos sus hijos adoptivos. Y así era cuando Pablo sentía lo que sentía Timoteo. Era como un aprendizaje, lo iba a preparar, lo estaba capacitando para el ministerio. Y si usted le da una revisada, si usted lee las dos cartas de Pablo a Timoteo, ahí puede ver que son consejos que Pablo le da a su hijo espiritual. ¿Sí? Pero hermano, Pablo estaba en la cárcel. Pablo está escribiendo desde la cárcel y la cultura romana era muy egocéntrica. Todos buscaban sus propios intereses. Lo dice en el versículo 22. Pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo. Timoteo era la excepción. Por eso Pablo manda a Timoteo a que le llevara la carta. ¿Sí? Timoteo probablemente acompañó a Pablo a Filipos, que había sido reclutado por Pablo, pero había demostrado una disposición para servir al Señor en la iglesia en ciudades como Derbe y Listra. Eso lo dice Hechos 2, 16, 2, perdón. ¿Sí? Por su servicio en Filipos junto con Pablo, ya era conocido como un confiable para cumplir con el ministerio necesario. Eso no era de un día para otro, nunca sucede así, sino que el servicio fue desarrollando a Timoteo a través de su crecimiento espiritual. Yo creo, hermano, yo creo que eso es lo que debe de tener todo hijo de Dios. Crecimiento espiritual. Si usted se queda, y lo digo con todo respeto, con Juan 3:16, está bien, hermano, pero tiene que ir el crecimiento, ¿sí? Nadie te podrá confirmar. Hoy día lleva un año en la facultad, en la FES, ¿sí? Lo que es, por lo menos hoy hacer agarrar el bisturí, no sé cómo se llama eso, ¿no? Porque él tiene que ir en crecimiento, hermano. La vida cristiana también tiene que ir en crecimiento. La vida cristiana, hermano, tiene que ir en progreso. Usted no se puede quedar con lo básico. Ahora, tiene que aprender lo básico. ¿Sí me explicó? Pero no solamente va a quedar ahí. Tiene que ir en progreso, dice la palabra de Dios, hasta que el día es perfecto. Del aumento hasta que el día es perfecto. Hermano, tenemos que crecer. ¿Sí? Dice hay una frase en términos políticos que dice que en política el que no avanza, retrocede. ¿Lo has escuchado? Sí. El que no avanza, retrocede. Hermano, en la vida cristiana también tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Usted no se puede quedar con lo básico. Si ya lo entendió, es el siguiente peldaño. ¿Sí me explicó? Así le pasaba a Timoteo. Timoteo aprendió de Pablo, estaba ahí, era el segundo, era el Marcelo, era el Robin. ¿Sí me explicó? Hablábamos el jueves de Elías. ¿Sabe qué pasó? Y le puede consultar usted en la Biblia. Cuando Elías se va, se nos faltó decirlo, vamos a decir el jueves seguramente. Cuando Elías se va, cuando Dios se lo lleva, se queda Timoteo, perdón, Eliseo. Eliseo se queda. ¿Y cuando Eliseo era el segundo de Elías? Ajá. Cuando se va, Dios habla con Eliseo y le dice, ¿qué quieres? Y Eliseo bien vivo le dice, quiero la doble porción que tenía Elías. Hermano, cuando usted se junta con alguien que está cerca de Dios, le va a aprender. Le va a aprender, hermano. Tiene que ir en aumento, ¿sí? Así era el Timoteo. Fue desarrollando su crecimiento espiritual, ¿sí? Demostró su devoción a Cristo,
su servicio y su preocupación para otros. Y lo dice en estos pasajes que leímos. ¿Sí? La palabra que Pablo usa al decir que fue un servo fiel no fue por obligación, fue por amor, por servir a Dios. Ese era Timoteo, hermano. Pablo le encarga llevar buenas noticias de él a la iglesia de Filipos. ¿Sí? Pablo le encarga y le dice, lleva esta porque tú eres un fiel colaborador, eres un fiel servidor. Ese es uno de los que vamos a ver hoy, mi hermano. ¿Sí? El otro se llama Epafrodito. A partir del versículo 25 al 30, 5 versículos le dedica el apóstol Pablo a Epafrodito. Vean lo que dice el versículo 25. ¿Sí? Pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito. Fíjese cómo lo define a él. 1, mi hermano. 2, colaborador y compañero de milicia, a quien vosotros enviáis a ministrar para mis necesidades. 26. Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y se angustió mucho porque os habéis enterado de su enfermedad. En verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, aunque no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que me apresuro a enviarlo para que al verlo de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y primera estima a los que son como él. Porque por la hora de Cristo estuvo más próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que nos faltaba en vuestro servicio. Fíjese, hermano, no sé si Eduardo me está viendo. ¿Me está viendo Eduardo? No. Bueno, lo digo porque Eduardo estuvo en la milicia, en el ejército. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la milicia? Cuando uno se incorpora al ejército, forma parte de la milicia, de los militares. Ajá. Y uno a través del código y se identifica. Y si usted ha andado por allá por donde está la Sedena, por Camachalco, alguna vez anduve con mi hermano y igual la regábamos, pero andábamos en un carro, en un topastero viejo, y me decía, mira, andes así. Y entonces uno de los boquillos andan caminando, porque eso es zona militar, ¿sí? Entonces agarramos y le hacíamos así, y ellos se volteaban y le hacían así, ¿no? Y llegamos a otro y le hacíamos así, y también le hacían así, ¿no? La disciplina militar te obliga a que cada uno que te haga así, tú también lo haces. Me acuerdo que luego volteábamos ya por el retrovisor, y dije, ¿y estas cosas qué? ¿No? Porque pues en un carro, un topastero viejo, un militar andaba en un topastero viejo, ¿no? ¿Sí? Pero la disciplina que decía, ¿no? Mira, hermano, Pablo le dice a Timoteo, a Epafrodito, me pareció necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de milicia, compañero del ejército, pero si no de soldados, ¿sabe a qué se refiere? Compañero que está conmigo, que sufre conmigo, que pelea conmigo, que está en el mismo ejército que yo estoy. ¿Y qué ejército estaba hablando? En el ejército de Dios. Ajá. A Epafrodito lo consideraba mi hermano, colaborador y compañero de milicia. ¿Sí? Tenemos mucho o yo le escuché la expresión, mi amigo hermano, ¿no? O sea, una cosa son los amigos y un amigo hermano. El amigo hermano es más cercano, mi cuate, el que no me suelta, el que no me deja. ¿Sí? Bueno, para Pablo, el Afrodito lo consideraba su amigo hermano, ¿sí? Colaborador, y él se pone el traje militar, así como yo me lo pongo. Compañero de milicia, le dice. Ajá. Compañero de milicia, y también mensajero, administrador de mis necesidades, le dice. Administrador de mis necesidades. ¿Quién era el Afrodito? Era uno de su mensajero. Y fíjese, enviados desde Filipos con el dinero que le daban. Pablo estaba en la cárcel, pero aún en la cárcel
No era como hoy que había derechos humanos. Hoy nos cuestan carísimos los presos, dicho sea de paso, porque con nuestros impuestos los alimentamos. ¿Sí? Allá en aquel tiempo, hermano, la cárcel era cárcel. Porque hoy con el escudo, no quiero entrar en detalles, pero con el escudo de los derechos humanos, los violadores, los asesinos, todos tienen derechos. En aquel tiempo, como no había derechos humanos, el de la cárcel era la cárcel y espérate, ¿sí? Bueno, había que financiar, porque había que comer. La iglesia de los filipenses le mandaba dinero a, a Pablo, y a través de quién se le mandaba, del Papacito. Muy probablemente la Biblia, yo estuve buscando y no desconozco si hay alguna forma, pero dice ahorita lo leímos más adelante que él estuvo enfermo. ¿Sí me explicó? Sí, pero no. Le dice que estuvo casi próximo a la muerte, dice él. Vean los versículos. Versículo 27. En verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. ¿Por qué dice tristeza sobre tristeza, Pablo? Ya tengo la tristeza de que estoy en la cárcel, perdón. Ya tengo la tristeza, o sea, estar en la cárcel no era gratis, hermano. Yo la verdad es que nunca he visitado la cárcel. Y la verdad, ¿sabe por qué? Pues por primerito. Una o dos veces me han invitado a ir a predicar a la cárcel. Y no sí les acateo, hermano, la verdad. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Pablo ya tenía tristeza de estar en la cárcel. Le llega la noticia de que se le muere Pablo, y dice tristeza sobre tristeza. ¿Sí? De que se enfermara, perdón. ¿Sí? De que esté enfermo. No se murió, hermano. Lástima que ahorita se fue. Espero me esté escuchando el hermano Eduardo. Los cristianos también nos enfermamos, hermano. Vea lo que dice. Estuvo a punto de morir. Estuvo a punto de morir. Ay, para los que dicen, es que los cristianos no van a sufrir. Seguramente Pablo sufrió. ¿Por qué? No, la Biblia yo estuve buscando a ver de qué había, de qué se había enfermado, y no hay un registro, al menos yo no lo encontré, ¿sí? ¿De qué se murió? ¿De qué se murió? ¿De qué estaba enfermo? ¿De qué estaba enfermo? Dice, a punto de morir, ¿sí? No sabemos, a lo mejor durante el viaje, no sabemos si antes, pero estuvo a punto de morir, ¿sí? Bueno, era difícil ganar dinero estando en prisión, Pablo. Por lo tanto, tenía que haber un sistema de apoyo externo. Y la iglesia de Filipos eligió a Pafrodito para llevarle el dinero a Pablo en prisión. Eso es lo que dice en el versículo 25 en adelante. Pero fíjese, y aquí va usted incluido, el nombre de Pafrodito es pagano, su origen es pagano, y significa perteneciente a Afrodita. El nombre de la diosa está incorporado en el nombre de Afrodita. Afrodita era una diosa griega. ¿Qué le quiero decir, hermano? Afrodita no era un cristiano de nacimiento, era un Raúl, era un Luis Enrique, era un Anis. ¿Sí? Su nombre, hermano, no es un nombre bíblico. Pero ¿sabe qué le pasó a Afrodito? Tuvo una transformación. De tal manera que Pablo lo consideraba su compañero de milicia, su hermano y su mensajero. Y yo le pregunto, hermano, ¿usted confía el dinero a una persona cualquiera? Y menos dinero, ¿eh? Si tenemos duda de prestar dinero, hermano. ¿Eh? Porque siempre estamos duda de que se le va a pagar. ¿A poco no? ¿Sí? Bueno, Epafrodito era tan confiable que a él le dieron el dinero para llevárselo a Pablo. ¿Sí? Era tan confiable. Cuando un pagano, pero que se había sido transformado a Cristo, ¿sí? Cuando Epafrodito recibió el Evangelio, pertenecía a Jesús y el ídolo ya no tenía derecho sobre él, independientemente de su nombre. El nuevo nacimiento triunfó sobre el nombre de nacimiento. La verdadera amenaza para la vida de Epafrodito no era que le habían robado el dinero que le mandaban, sino era la enfermedad. ¿Qué enfermedad tuvo Epafrodito? No lo sabemos. Pero era una enfermedad física, porque se iba a morir. ¿Sí?
Podría ser simplemente la enfermedad de estar en prisión, no lo sabemos, o estar ahí con Pablo. Pero sí sabemos eso, que Pablo estaba enfermo. Y no de cualquier enfermedad, sino de una enfermedad grave, una enfermedad incluso que lo tuvo al borde de la muerte. Tenía una misión peligrosa. Estaba dispuesto a arriesgar su vida, y eso lo dice el versículo 30. El versículo 30 dice ahí, dice así, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para sufrir lo que nos faltaba en nuestro servicio por mí. Es probable, hermano, que Epafrodito expuso su vida por llevar el dinero, el mensaje a Pablo. ¿Sí? Bueno, lo que comentaba hace un rato con la hermana Carmelita, para este tiempo, el tiempo bíblico, predicar el Evangelio significaba la guerra. Literal, hermano. Pablo estaba en la cárcel por predicar el Evangelio y murió por predicar el Evangelio. Oye, hermano, incluso nosotros mismos, si le llegan a ganar el que haga predicando el Evangelio, no va a ser una multa. Hermano, es que todos los cristianos sufrimos. Sí sufrimos, hermano. Ya no de la misma manera como lo hacían los primeros cristianos. ¿Sí? Pero a poco no quisiéramos tener un lugar mejor para alabar a Dios. Y no lo tenemos. Yo le ponía el ejemplo a mi hermana Carmelita en ese momento. ¿Cuánto pudimos haber ganado en ese corte de pelo que hicimos aquí? De mínimo nos habíamos llevado 10,000 pesos. ¿Cuántos cortaron ahí? 20 personas. Más échenle 20. De a 100 pesos por persona. Con eso íbamos sacado para la mitad de la renta, hermano. ¿Sí? Digo, no lo hicimos porque nuestra intención era esa. Pero digo, la gente cuando es de gratis, pues, ¿sí me explico? ¿Sí? Bueno, hermano, el Epafrodito estaba exponiendo la vida para llevarle a Pablo. Entonces, Pablo lo llama hermano, señalando su cercanía y compañerismo con él, lo llama colaborador, apuntando a su trabajo compartido en el ministerio, lo llama compañero de milicia, haciendo referencia a que estaban en el mismo ejército de Dios, y lo llama nuestro mensajero. Es decir, tenía una misión específica, Epafrodito. Lo llama administrador de mis necesidades. ¿Sí? Epafrodito compartía el corazón de Padre por los filipenses. No era por lo que él sentía por su propia condición, sino que no quería añadir angustia a los filipenses. Por eso les dicen, cuídenlo, ¿sí? Cuídenlo a Epafrodito. Exponer su vida por la obra de Cristo, llevando a cabo el servicio de la iglesia de Filipos a Pablo mientras estuvo por eso. ¿Sí? Epafrodito entendió la enseñanza de Cristo acerca de que es mejor servir a otros que ser servido. Pablo envía a Epafrodito de regreso a Filipos para que sea causa de gozo a los filipenses. Y también anima a la iglesia de Filipos a recibirle y darle una bienvenida gozosa y estimarle en gran honor. En ese sentido, hermano, Timoteo y Epafrodito se unieron con el apóstol Pablo. Se les menciona juntos en la carta a los filipenses como ejemplos de servicio fiel, humildad en imitación de Cristo. Hermano, y aquí voy concluyendo. ¿Sí? Pablo considera a Timoteo como su hijo. El amor de Pablo por Timoteo es tan grande que contentamente, gustosamente lo llama su hijo. Desde que se uniese por sus viajes misioneros, inició su proceso de discipulado con el apóstol hasta llegarlo a considerar como su hijo. Era un colaborador de confianza, con un amor sincero por la obra de Dios, de actitud humilde, irreprensible y servicial. Eso era Timoteo. Y por su parte, Epafrodito fue un creyente que trajo bendición a Pablo, con un perfecto que existía entre él y los creyentes de Filipos,
que a pesar de su enfermedad, arriesgó su vida por llevarle a Pablo el sustento, aún estando en la cárcel. El título que le dan Pablo de Epafrodito es de hermano, y este título va más allá de la cortesía o de la institución de un saludo fraternal. Es un título otorgado por su colaboración y servicio en la milicia, organizar su vida como un mensajero y ministrar a Pablo. Dos personajes, hermanos. Digamos que humanamente hablando, el personaje principal era Pablo, pero tenía, permítanme decirlo así, y espero no ofender, dos patiños. ¿Sabe la importancia del patiño, hermano? ¿Sí sabe lo que es un patiño? El, el de los centros, ese no me lo sé. Me refiero a un patiño, por ejemplo, ¿quién era el patiño? ¿Quién fue el patiño del Pedro Infante? ¿Sabe quién fue el Pedro Infante? El mantequilla, el de los tesoros de Mica, el mantequilla, el de los colos, ¿cómo es? Sí, ¿cómo se llama? Soto, apellidaba Soto. Sí, no me acuerdo ahora de su, ¿sí? Es decir, siempre el que hacía la broma, el que hacía reír, ¿sí? Ahora lo entiendo no en ese sentido, sino el acompañante, el que iba atrás, ajá, el que le cargaba la maleta, ¿sí? Es tan importante eso, hermano, porque ¿sabe qué? Es importante tener alguien que cuando tú estás acá al frente, pase y que te diga atrás, ya me equivoqué, corrígelo. Y que cuando tú andas buscando una pluma, te diga, aquí está la pluma. O que se te olvidó el cuaderno y que te diga, aquí está el cuaderno. ¿Sí? Es tan importante. No sé si me parece expresión, no me lo toma mal el chalán. ¿Por qué? Mi hermano Luis Enrique lo sabe. Cuando alguien puede estar trabajando, necesitas a alguien que nada más lo sostenga aquí. Mi papá me dice, es que necesito alguien que me pase la herramienta. Porque cada vez que estoy acá arriba en la escalera, al cuarto escalón, si me cae algo y tengo que bajarme, recogerlo, y más si son tornillos o cosas así, da un coraje que por un tornillo te tengas que bajar 4 escalones y que a los apenas te estés acomodando y te tengas que bajar. Y si tienes un chalán, ese nomás se y te lo pasa y te lo pasa. Lo importante es tener un patino, un chalán, permítame ponerlo así. Quiero hablar en términos bíblicos, pues no los quiero minimizar a ese. Pero es tan importante tener un colaborador fiel, hermano. ¿Se me explicó? Tiene un colaborador que cuando tú no puedes, te diga, yo te quito. Eso era Timoteo y Pablo lo sostuvieron mientras él estaba en la cárcel. ¿Eh? Lo sostuvieron. Timoteo y Epafrodito, hermano, compañero de milicia, mi hijo. Hermano, en la iglesia necesitamos eso. ¿Eh? En la iglesia necesitamos un Timoteo, un Epafrodito. Yo les gracias a Dios porque en términos musicales yo no me preocupo de nada. De repente luego pienso cuando venimos para acá y digo, híjole, si no va Gaby, voy a tener que cantar yo. Imagínense. ¿Eh? ¿Cómo se va? Pero yo me sentí, hermano, que cante claro. En una ocasión, hace unos domingos, me vino Rafa y Gaby. Y antes de ver aquella chacha la que está detrás, hermana Carmelita, de hecho, le toca que tenga ocupar eso. ¿Qué hago? La importancia del colaborador fiel, hermano. La importancia del colaborador que sabes que aunque no te comuniques, ahí va a estar. ¿Sí? ¿Por qué no pone la cara aquí, hermano? Pero ¿quién le pasa los instrumentos acá atrás? ¿Sí me explicó? Ahí no me lo tome a mal, no me lo tome en sentido peyorativo del término. Pero necesitamos un chalán que te diga, un hijo, un colaborador, quitémosle la palabra chalán, un colaborador que te diga, mira, se cayó, aquí está. ¿Eh? ¿Cuánto necesitamos eso en las iglesias, hermano? ¿Cuánto necesitamos eso? Que diga, es que uno mío, yo tengo su lugar. ¿Mm?
Por eso le llama Pablo a Timoteo, hijo, porque había aprendido todo lo de él. Le dice, de tal manera que tiene la seguridad, porque como lo conozco, que no me va a defraudar. Yo le digo a Yuli, cuando yo jugaba fútbol, a mí me gustó mucho jugar fútbol, y procuraba no faltar. Y le digo a Yuli, yo creo que me ponían, porque era titular cada 8 días, yo era titular. Toda la banca izquierda, de mí, yo soy zurdo, toda la banca izquierda. Pero le digo a Yuli y a mi hermano, yo creo que no era porque fuera muy bueno, sino porque no faltaba. ¿Sí? Órale, Pablo, ¿por qué se nos falta? Órale, mételo. ¿Sí? ¿Me explicó? Hermano, necesitamos colaboradores como Timoteo y como Epafrodito. Pues yo sí la tengo. Le decía hace rato al hermano Raúl, si yo no vengo un domingo, ¿quién va a la escuela dominical? Si yo no vengo un domingo, ¿quién va a predicar? Hermano, necesitamos a un Timoteo, necesitamos un Epafrodito. Lo necesitamos, hermano, aquí en la iglesia. Porque no estoy exigiendo que bueno, no, uno, muchos. ¿Sí? Que se me poncha la llanta del camino. Y no se te cuenta. Que no se me poncha, ¿sí? Necesitamos un Timoteo, un Epafrodito, que ver con la enfermedad, hermano, venido por Epafrodito, aquí. Que lo podrá considerar, este es mi hijo espiritual. Caro, te toca la hija espiritual, Carmen, Berry, los hijos espirituales. Eso necesitamos, hermano. Esa es la enseñanza de este mensaje. Por eso Pablo los pone, les dice a los de Filipos, cuiden al campamento, estudian vea lo que dice, sí, 29, recibiendo pues del Señor con todo gozo y tener estima a los que son como Él. Necesitamos muchos Timoteos, necesitamos muchos Epafroditos, hermano. Necesitamos. Tenemos que estructurar nuestra escuela dominical. Anabel está, Yuli y Gaby se reparten los niños. Ahora te toca a ti acá, ahora te toca a ti, cada 8 veces están colándose. Nos faltan Timoteas y Epafroditas para niños. Nos hace falta que aún contra las adversidades estén aquí. Que aún enfermos, espero yo, no de gravedad, Epafrodito expuso la fe para estar aquí. Que nuestro amor en la iglesia sea sincero, tal como lo demostraron Pablo, Timoteo y Epafrodito. Gran parte de la vida de la iglesia se basa en el discipulado, en el mentoreo, es decir, hacer mentores. Por lo tanto, procuremos ser buenos discípulos y buenos maestros. No veamos a nuestros hermanos como medios únicamente, procuremos el gozo de la iglesia. Hermano, un líder no es solo, necesita quien le apoye, quien le colabore. Lo invito a ser un buen colaborador, ser fiel y ser confiable, hermano. Fíjese que escuchando, lo supe de primera mano, y en ese tiempo estaban haciendo profesionales en la Secretaría de Hacienda, en el gobierno de Fox. ¿Sí? No es cierto, estaba aquí. Bueno, donde estuviera. ¿Sí? Y el secretario de Hacienda, Francisco Gil se llamaba. Dicen que al final del sexenio de Fox ya no le recibía las llamadas. El secretario estuvo por encima del presidente. Y me decían de groserías, no las voy a decir aquí porque yo sí las escuché. ¿Sí? Pero decía él, es que nos da miedo cada vez que habla el presidente. No sabemos qué va a decir. Era tan imprudente el presidente, cada calidad que decía. Nos da miedo cada vez que habla, ya por eso ya no le quiero ni hablar ya. Qué terrible tener un colaborador así, hermano. ¿Sí? ¿Qué dice? Ni quiero hablar, que tengas, porque el micrófono no sabes ni qué hablar porque no sabes. Cuando te guías por la palabra, hermano, sabes lo que vas. Tengo la bendición de que me pongan a dedicar cuando en cuando bien sin ahí. Y lo mismo, no creo que porque sea muy bueno, sino porque estamos ahí. ¿Sí? Estamos ahí. ¿Sí?
Hermano, necesitamos fieles colaboradores. Fieles colaboradores, hermano. ¿Sí? Aquí está el Espíritu, hermano. Necesitamos un Epafrodito, necesitamos un Timoteo. Y bien me lo decía el hermano Raúl, enséñanos. Aquí está, hermano, aquí hay escuela dominical y si es necesario abrir otro grupo, abrir otro Zoom, lo que sea, lo vamos a hacer, hermano. Porque necesitamos Epafroditos y necesitamos Timoteo. Que cuando el que está aquí enfrente regularmente no esté, diga, le agarra el micrófono. El que no quiere, hermano, sino para decir lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que ir en ascenso, hermano. ¿Sí? Pablo creía que no había una persona mejor posicionada para laborar y pastorear a los filipenses que Timoteo y Epafrodito. Si estos hombres pudieron tener el sentir de Cristo en el primer siglo, hoy en el siglo XXI, en que nos encontramos, también podemos tener ese sentir, la forma de utilizar y ver las cosas de Cristo. No con imitación, sino rindiendo a Él nuestra vida, como será con el Espíritu de Dios, pues va a producir en nuestras propias vidas el sentido de Cristo. No le estoy pidiendo, hermano, que arriesgue su vida. No, hermano, hay que ser prudentes también. Pero aquí, en la iglesia en Monte Sinaí, Coacalco, necesitamos Epafroditos y necesitamos Timoteos. Tenemos ahí una batería. ¿Quién la toca? Tenemos ahí una guitarra. ¿Quién la toca? Tenemos ahí un bajo. Gaby lo toca. Ya sabe tocar el bajo. Sí. Pero Gaby sola no puede, hermano. ¿Usted la vio algunos domingos aquí? Necesitamos músicos. No sabe cómo venir en la pared por no haber aprendido música, hermano. Y eso siempre fue en serio. Bueno, no tengo problema, no tengo oído musical. Para mí da lo mismo do, re, mi, fa, sol, la, si, sol. ¿Sí? Estoy imposibilitado musicalmente hablando para distinguir los tonos musicales. No se me dio. Y no sabe cómo me arrepiento, hermano, porque aquí por lo menos tenemos un teclado, una guitarra y con eso lo podremos hacer. Nunca pensé llegar aquí. Necesitamos, pero lo necesitamos, hermano. Necesitamos Epafroditos y Timoteos musicales. Necesitamos Epafroditos y Timoteos maestros. Necesitamos Epafroditos y Timoteos para predicar. Lo necesitamos. Fieles con la verdad. El mensaje de ver se llama. Yo le había puesto un título originalmente que eran héroes anónimos. Pero cuando vi el mensaje dije no. El mensaje de hoy se llama El pueblo Epafrodito, fieles colaboradores. Así se llama, hermano. Aquí está el micrófono. Necesitamos fieles colaboradores. Que se llamen Raúl, que se llamen Caro, que se llamen Jesús, que se llamen Gema, que se llamen no sé. ¿Sí me explicó? Para la obra de Dios, hermano. Para la obra de Dios. Eso necesitamos. Y miren, son los segundos. No es el personaje principal. Humanamente hablando, el personaje principal es Dios. Pero humanamente hablando, el personaje era Pablo. Estos así colaboradores pudo tener alimento, pudo mandar estas cartas, ¿sí? Por eso, insisto, hermano, cuánto es importante la función del colaborador, la función del que está tras bambalinas, ¿eh? Apoyando. ¿Usted quiere ser uno de esos, hermano? ¿Usted es uno de esos? Necesitamos el Timoteo y Epafroditos. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Usted es hijo de Dios, yo lo sé. El siguiente peldaño, ¿sabe cuál es? Es ser un fiel colaborador. ¿Amén? Padre celestial, en este instante delante de ti, Dios. Padre bendito,
Aquí está Dios, nuestras capacidades, nuestras actitudes, Dios. Necesitamos fieles colaboradores de Dios para esta iglesia, Padre Celestial. Nos permite que una vez, Dios, que ya te entendimos como nuestro Salvador, seamos fieles colaboradores, Padre. Necesitamos un grupo de músicos, Dios. Necesitamos maestros, necesitamos predicadores, Dios. Aquí los hay, Padre. Permítenos. Irán creciendo, irán ascenso, Dios. Como Timoteo, como compañero. Y le decía mi compañero de milicia, Padre Cristiano, está con delante de ti. Que nuestra convicción cada día sea más a ti, de tal manera que podamos no ser fieles colaboradores, Padre. No importando las circunstancias, no importando Dios cómo estemos, que podamos ser fieles colaboradores para tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén.